Bien amigos y amigas que nos ven por este medio, pues nos encontramos acá en el municipio de Zicala, departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica. Estamos ubicados sobre la longitudinal del norte. Es una carretera que conecta de La Unión, pasando por todos los municipios cruce todo Morazán, los municipios del norte, San Miguel, Cabañas, Chalate, Nueva Concepción, y conecta a San Pablo Tacachicoa, a Metapán y al puerto de Acajutla. Así es, por eso le llaman la longitudinal, porque conecta todo, una carretera en toda la zona norte del país. Así es que nos encontramos acá en el restaurante Pueblo Viejo, un restaurante muy bonito acá en Ocicala, pues donde pueden venir también los turistas a disfrutar de los diferentes platos fuertes, como también los típicos de Morazán. Así que acá estamos, y ahora pues tengo el gusto de estar con Ángel Tobar, ¿va? Ángel Tobar. Ángel Tobar, Ángel Tobar. un camarada veterano y combatiente del RP, Sí. de los Samuelitos, ¿va? Sí, los Samuelitos. De la escuela de los Samuelitos. Estamos acá porque queremos pues compartir varias historias. Yo no hago entrevistas, Shangi, yo lo que hago es un conversatorio donde conversamos. Sí, correcto. Nos metemos en las historias, hablamos, y bueno, y ahí vamos conectando con toda la historia que pasó. Ajá, sí. Entonces, en ese sentido, pues estamos para llevarles esta historia. Un saludo a todos los camaradas que nos ven en diferentes partes del mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa y todo Centroamérica, y por supuesto El Salvador, va, los camaradas del Salvador, todos los que nos ven. Así es que aquí estamos desde este lugar. Un saludo, Shangi, para el canal de YouTube Reencuentro con la Historia de Rufino Canales. Buenas tardes a todos los camaradas combatientes que nos ven en diferentes partes del mundo y en todo El Salvador, ¿verdad? Un saludo, es un placer aquí estar con Rufino, pues, mi invitado, y queremos tener un pequeño conversatorio, ¿verdad? Platicando, pues, algunas vivencias que tuvimos que ya se sabe, en el conflicto armado, y que estamos allí, ¿verdad? Vamos a ver qué conversamos con Rufino. Sí, correcto, Sí, Shangi. sí. Fíjate, Ángel, que una de las ideas, pues, de compartir contigo es estas historias, porque sabemos que casi somos la última generación que los desmovilizamos, ¿va? Correcto. Los desmovilizamos en el 92, después de la guerra. Fíjate que ahora queremos ahí hablar bueno, que hay cientos de historias, Sí, sí. que hay que sentarse un rato, ir recordando para poderlas regrabarlas nuevamente en la memoria. Correcto. Fíjate que ahora quisiéramos que nos contaras de unos combates fuertes que hubieron en Carolina. Ajá. En el año 89. Yo recuerdo que como el RP, pues, bueno, toda la guerrilla de El Salvador tenía planeado, pues, bueno, en ese tiempo, el 89, eran las elecciones de presidente. De presidente era. Iba Cristiani de candidato. Sí. Y una de las ideas era que, bueno, que todo el FMLN, todas las 5 organizaciones iban a activarse en todo el país en combate, Sí. para opacar un poco las elecciones, meterle temor a la gente que no fuera a votar, porque como, pues sí, en aquellos tiempos se creía, bueno, era Arena el que iba y era el que estaba más involucrado en el tema de la oligarquía, todo ese tipo de cosas. Sí. Era lo que nos decían a nosotros, ¿va? Sí, correcto. Y que había que opacar al sistema electoral de ese tiempo y que la gente no fuera. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, queremos que nos contes esa historia. Sé que ahí murieron algunos Samueles, algunos Samuelitos, porque he escuchado que fueron fuertes combates todo el día. Y entonces, no sé, tú estuviste ahí,
Si nos puedes comentar cómo comenzó todo ese proceso, porque yo estuve en Usulután y me tocó la zona la zona oriente de la ciudad de Usulután, Ajá, ajá, pero quisiéramos saber sobre lo de Carolina, ajá. ya que son lugares que hubieron combates y que la gente pues se dé cuenta de todo lo que pasó. Sí, correcto. Pues podemos comenzar ahí. Ajá, sí. ¿Cómo no? Bueno, podemos comenzar, ¿verdad? Como la historia la vamos a resumir en pocas palabras, digamos, para hacer en un solo contexto, ¿verdad? Sí, correcto. A revivir un poco lo más esencial, digamos. Sí, correcto, ¿verdad? sí, correcto. Entonces, vaya, nos preparamos nosotros un día viernes, ¿verdad? Un día viernes. Andábamos yo estaba en Torola, en la agrupación de Pancho. Ajá. Pancho, y allí estaba Chepe Mario, ¿verdad? Que era el comandante de pelotón. Y ese viernes, ese viernes en la tarde, llegó un pelotón de milicianos. De milicianos. Sí. Llegó con Carlos, y llegó un pelotón con Yuvine, ¿verdad? Entonces nos concentramos allí donde estábamos nosotros en la posición de Torola, abajo, sí, abajo de Torola, por las anonas que le decían por ahí, buscando ya para Progreso. Ahí estábamos nosotros. Entonces, bueno, ese viernes en la tarde, en la noche, nos formaron para darnos ya el informe, ¿va? De la misión, ¿va? Para darnos a conocer la misión. En la Ceiba se iba a atacar con una escuadra de infiltres. Se iba a hacer una infiltración en la Ceiba. Había una posición. Sí, había una posición en la Ceiba. La fragua que le decían. Sí. Pero lo más se conocía por la Ceiba, ¿va? La Ceiba de Carolina. La Carolina. La Ceiba de Carolina. Entonces allí nosotros íbamos a llegar, nos íbamos a infiltrar, íbamos a romper adentro. Pero era porque allí iba a haber un relevo de tropas. Al siguiente día, temprano, como a las 9 de la noche, a las 10 iban a hacer un traslado de tropas, ¿verdad? Iban a renovar. ¿Un relevo? Sí, un relevo. Porque las tropas que estaban ahí las iban a pasar para otro lugar y iban a llegar otras tropas allí. Entonces, cuando estábamos allí, pasó un pequeño percance que, bueno, como siempre, ¿verdad? De los muchachos que llegaron allí de milicianos. Esa noche se escaparon dos. Se desertaron dos. Se fueron dos, ¿va? Entonces uno se llevó una canana de 100 tiros que era para la M60, porque esa noche ya distribuyeron todo. Porque al siguiente día nos íbamos a salir para acercarnos ya a los lugares. Y en la noche, ¿verdad? Atacar. El sábado. El sábado. En la noche estábamos atacando nosotros. Entonces, pero sucedió de que los muchachos que se desertaron, pues, se fueron a presentar a la Ceiba. A la Ceiba, ¿verdad? Entonces, bueno, ya cuando amanecimos nosotros ya, bueno, vamos a formar y vamos a ir a bañar y los alistamos y ya, ¿verdad? Cada quien con su gente ahí, va. Bueno, ya dijeron, bueno, y faltan dos muchachos milicianos, ¿verdad? Faltan dos muchachos milicianos, ¿y qué hicieron? Y falta lo que se les dio, porque que ya se les había repartido todo lo que íbamos a cargar, los pertrechos de guerra, pues, que llevábamos. Entonces, entonces nosotros venimos a echar de ver el siguiente día. Desde esa hora que ellos se fueron, nos quedamos sin seguridad, porque uno de los dos le hablaba al otro, y cuando le fue a hablar, se pusieron de acuerdo los dos y se fueron. Se fueron. Pero lo bonito fue de que dejaron sin seguridad. Sin seguridad y nos dejaron solos, se fueron. Y como ellos ya sabían que nosotros íbamos a entrar que quién le tocaba ahí a entrar a la Ceiba, se fueron a presentar a la Ceiba. Entonces se fueron a presentar, en esa misma noche llegaron. Entonces,
como los planes ya estaban, pues. Sí, sí. Ya nosotros no nos podíamos mover, Ajá. sino que bueno, ya estaban los planes. Dijimos, bueno, nosotros vamos a ir a la Ceiba. Sí. Y nos distribuimos. Amanecimos el sábado, caminamos y nos acercamos nosotros íbamos para la Ceiba, nos acercamos para la Ceiba y llegaron otros que iban para barrios, iban aquí para San Antonio, ¿verdad? Entonces ese mismo día nos distribuimos. La sorpresa fue cuando llegamos a la Ceiba, ¿verdad? Llegamos a la Ceiba. Déjame fresquito. Ajá. Entonces llegamos a la Ceiba y en la Ceiba nosotros entramos temprano, porque iban a relevar como de 9 a 9 y media, 10, una hora de esa. Entonces nosotros íbamos a llegar antes. Sí, nos íbamos a presentar como militares antes, ¿verdad? Y íbamos a romper de adentro para afuera. Entonces ya el perímetro ya estaba rodeado de los demás, de los demás compas. Entonces nosotros ya estábamos listos. Entramos y la sorpresa fue que no encontramos a nadie allí. No había ni un soldado. Ya tenían el informe. Sí, ellos ya, como los milicianos, allí habían ido entonces, lo que hicieron fue trasladarnos de la Ceiba a Carolina. A Carolina. Entonces nosotros estuvimos en la Ceiba, llegamos ahí a las tipo 8. 8, porque nosotros queríamos ganar la sorpresa antes del relevo. Y tipo 8 ya estábamos ahí nosotros. Y llegamos, y no había nada. Y empezaron unos compas a tirar unos tiros. Allí le tocaba la agrupación de Pancho. Chepe Mario andaba en un pelotón. Entonces yo andaba en el pelotón de Chepe Mario. Resulta de que llegamos y no encontramos a ni un soldado ahí. No había soldado. Entonces ya se habían trasladado ellos en ese resto del día. Quizás habían tenido el movimiento. Entonces ahí nos permanecimos y empezó Pancho con las comunicaciones. Entonces le dieron la orden a Pancho. Entonces hay que trasladarse a Carolina. A Carolina. Hay que ir a trasladarse a Carolina. Entonces, porque tenían el informe que Carolina lo habían reforzado con los de la Ceiba. Y fue confirmado, te digo, porque cuando ya estábamos en Carolina, esa noche llegamos como a las 12 de la noche. Pues ¿sí? Nos fuimos y llegamos a Carolina y nosotros entramos aquí por un rillito que hay. La calle principal de Carolina está abajo y nosotros entramos aquí por un plan, aquí a la orilla de Carolina, aquí. Nosotros bajamos recto en el camino, nos bajamos al río, cruzamos el río, cruzamos el plan y nos metimos al pueblo. Y la sorpresa fue de que dijo Pancho, dijo, tenemos la orden nosotros, el pelotón tuyo, Chepe Mario, le digo, es el que va a andar adentro, ¿verdad? Es el que va a andar adentro, las 3 escuadras tuyas van a estar peleando adentro. Entonces, entramos. Y la sorpresa también, no había ni un soldado adentro. También, te habían salido vos. Te habían salido. Pues, pero a todo esto, nosotros lo que sí sabíamos era que ya el pueblo ya se estaba rodeando. Ya había un cerco, un perímetro cercado de otros pelotones de compañeros que estaban ahí. Porque allí andaba Martínez, andaba Miguel Ángel, creo, y andaba Sabino. La gente de Sabino andaba ahí. Entonces, bueno, llegamos al pueblo ahí y no había ni un militar. Y empezaba, a Julián le pasó allí algo ahí que nosotros todavía, cuando hablo con él y a veces con otros compas, lo conversamos, son cosas que pasaron, algún errorcito así, pero vaya. Entonces entramos y él llegó tirando tiros allí, tirando adentro del pueblo y no había ni un militar. Vaya. Pues no dijeron, los dieron orden. Van a cercar todo adentro, en Carolina. Van a trincherar. Todas las calles atrincheren, las cruces de calles, todos los trincheren. Entonces dijimos todos, nosotros. Pero sí sabían ustedes que había elecciones. Nosotros ya teníamos todo eso. O sea,
digamos que esos ataques que se iban a hacer en la noche, porque hasta esa fecha, se iban a hacer ataques en la noche, ¿verdad? Sí. Solo en las ciudades creo que los comandos urbanos iban a tener actividad en el día y todo, ¿va? Pero las fuerzas nosotros aquí teníamos una táctica hasta ese momento de estar peleando de noche. Sí, de noche. Vaya, y teníamos otra táctica también, de operar, cambiábamos tácticas, así, cada cierto tiempo, que los agarrábamos cuando nos acercábamos, cuando ya era la hora de levantarse, por ejemplo, ¿verdad? Empezaba ya el centinela, a hablarles, y empezaba ya ellos a levantarse. Sí. En ese momento nosotros atacábamos. Ajá, Y allí era donde recuperábamos mochilas, fusiles, allí se hacía de todo. Entonces, esa táctica funcionó bastante, bastante funcionó. Entonces, y esa vez, llegamos el sábado en la noche a Carolina, pues, y dijimos a entrincherar. Sí. Yo sentí que fue un error, pero a la misma vez fue una ventaja, ¿va? Sí. Que los ordenaron que trincheráramos. Sí. Y como ya había piedra, dijimos hacer trincheras altas, mano, a lo ancho de las calles. Sí. Entonces, allá hay una iglesia, ahí está la iglesia de Carolina, y está la única calle que está para llegar a un costado de la iglesia. Esa calle nosotros la teníamos tomada desde abajo, desde de la primer casa hasta arriba. Entonces nosotros teníamos ese control recto hasta llegar arriba al parque. El parque estaba a un lado y atrás del parque estaba la iglesia. Entonces nosotros entrincheramos la calle del parque, la calle que iba para la iglesia, y entrincheramos abajo y por todos lados, y todo el pueblo bien entrincherado. Los permanecimos ahí hasta las 5 de la mañana. Hasta que en la noche llegaron a hacer trincheras. En la noche. Vaya, nosotros no encontramos ningún militar ahí. Vaya. Y resulta que ellos se habían salido en medio de dos direcciones de guerrilleros, de dos direcciones. Me parece que se salieron como en medio de Miguel Ángel y de Sabino. Entonces, ellos durmieron afuera del pueblo. Ajá. Pero como las tácticas, como te digo, hasta ese tiempo era de pelear de las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada, ya no había nada, ¿no? Entonces ellos se confiaron. Ellos se confiaron, ¿no? Pero no, ese día eran las elecciones. Entonces nosotros nos dijeron, retírense. A las 4:30, a las 5, nos estábamos nosotros saliendo para la orilla del pueblo, ¿va? Sálganse para afuera. Dejamos entrincherado el pueblo. Pues entonces, allí por esa dirección donde nosotros entramos, los retiramos para ahí. Entonces cuando ya hacía como unos 10 o 15 minutos que nosotros estábamos ya afuera, ¿va?, del pueblo, en la orilla del pueblo, no afuera, sino que en la orilla, ¿verdad?, en las primeras casas, cuando iba un muchacho, iba un muchacho ¿cómo te puedo decir? Como con una docena de terneros así, a ordeñar. Entonces viene Pancho y le pregunta, ¿verdad? Muchacho, le dice, párese, véngale, ahí, porque allí tenía que pasar. Va. Ajá, le dije, ¿para dónde va? Le dije, ahí voy a ordeñar, le dijo. Le dijo, y no hay nada por ahí adentro, le dijo, del pueblo, ¿verdad? No hay nada. Mire, le dijo, fíjese que ahorita están formados en el parque, le dijo. Sí, quizás es que van de salida, le digo, porque yo vivo, le dijo, atrás del parque, le dijo. Y lo que yo vi ayer, le digo, es que entró bastante tropa temprano, le dijo. Pero ahorita, le dijo, están formados en el parque, le dijo. ¿Será que van a salir? Le dijo, o vas a ver, pero están formados. Y quizás los que iban a salir eran los que habían llegado de la Ceiba. Iban de regreso para la Ceiba, quizás. Entonces, y iban a dejar los que estaban en la posición ahí, va. Entonces, resulta de que le dice Pancho al muchacho, pues mire, le dice, vamos a abrir este falso aquí y meta los chivos aquí, le dice. Y había una casa, en la casa que estaba ahí a la orilla, vino, no recuerdo si fue Pancho o Chepe Mario,
que le tocaron la puerta a la gente que estaba allí, ¿va? Sí, sí. Porque hasta esa hora nadie había abierto la puerta, pues. ¿Sabes? Le tocó la puerta y ya le dijo al muchacho. Y salió un señor ahí a hablar. Mire, le dijo, démele posada al muchacho allí y cierre la puerta, no se salga y tiendan de allí. Porque el muchacho nos dio el informe que estaban en el parque. Pues, esto ya se va a poner bueno, dije yo, va. Pues, y entonces, solo se metió el muchacho a la casa y le metimos los chivos ahí a un potrero. Pues, el muchacho no fue a ordeñar, ahí pasó. Pues, entonces, andaba Emiliano, Chicas. Ahí andaba con nosotros. Pues, y nos fuimos. Vale. Y ya los dieron la orden, ¿verdad? Yo creo que la coordinación de esa operación estaba en la Ceiba, creo yo. Ahí estaba porque ahí estaba Nasser, me imagino que ahí estaba Nasser, estaba Licho y estaba Melo, pero que ahí estaba el puesto de mando ya coordinando toda esa operación. Pues total de que, bueno, se dieron los combates más y empezamos en la madrugada nosotros. Los adelantó Pancho, Chepe Marius, perdón, los adelantó porque le dijo a Pancho, vaya, le dijo, las 3 cuadras que andan, le digo, son las que se van a ir adentro, le digo. Ya todo el pueblo ya está cercado. Ya estaba cercado ya. Entonces, ya solo nosotros los íbamos a ir adentro y nos iban a acercar como cuando se meten los boxeadores al ring. Pues entonces, y empezamos, va. Nos adelantamos, dejamos esta calle de este lado y nos adelantamos a la otra cuadra, allá, 2, a esperarlos. Cuando venían los primeros, se empezó el combate. No había amanecido muy bien cuando se empezó el combate, man. Empezamos, mira, y empezamos a combatir. Entonces ellos lo que hicieron fue irse de regreso y salieron como para el lado de la calle y toparon allá porque allá les respondieron. Pero nosotros todavía estábamos en línea de fuego. Solo la primera escuadra topó adelante y la otra escuadra iba maniobrando. Vos sabés que cómo maniobramos, pues, ¿verdad? Entonces, una escuadra a maniobra y otra a maniobra y la otra al frente. Entonces, toparon allá como, no sé si fue con el pelotón de Miguel Ángel que toparon de Sabino. Y los echaron de regreso, toparon con otro al otro extremo, ¿va? ¿Y qué batallón era ese que estaba ahí? Fíjate que era una compañía creo que era el batallón Ponce. Si no era la tercera, era la 4ª compañía, pero era el batallón Ponce. Una de esas 2 compañías era. Entonces, bueno, y empezaron los combates y nosotros oímos que toparon allá. Pues no, dije yo. Aquí ya se arregló toda la situación y empezamos nosotros adentro, ¿verdad? Empezamos a pelear y se abrió toda esa operación. Creo que la hicieron a nivel nacional porque en ese Carolina se hicieron las 10 de la mañana, las 10:30, nosotros peleando y no se había asomado ninguna aeronave, nada, porque estaban fuertes los combates en otros lugares, ¿sí? Entonces, y como no alcanzaban a cubrir todas las operaciones, pues entonces y resulta de que nosotros andábamos adentro, pero ya a esas horas nosotros ya mirábamos, ya era sangre, ya eran pedazos de zapatos en las calles. Entonces, o sea que había estado tremendo el combate. O sea que desde que empezó, pues, se nutrió. Andábamos un francotirador que se llamaba Mancho. Vaya, ese Mancho andaba con nosotros. Él había agarrado esa cuadra que te digo yo, que estaba recto. Porque en la trinchera que nosotros dejamos allá en la esquina del parque que te digo, en la esquina del parque, como hicimos un cuadro de trinchera, ¿va? Entonces, en esa trinchera se había apostado un baboso con un M60. Mancho ya se había bajado como 6 soldados de allí, de donde él estaba. En línea recta los agarraba, pues. Se había bajado como 6, parece ya. Entonces, el baboso del M60 ya lo había controlado. Y él se zampó a la trinchera. Y cuando Mancho salió,
con el Dragonok, va a tirar el otro, pues, porque él vio, va. Él vio que llegó el baboso de allí. Cuando Mancho salió, él ya lo tenía con la M60. Le pegó un tiro aquí en el cuello, aquí, a Mancho. Un tiro del M60. Entonces cuando Mancho cayó, lo vieron otros compas porque nosotros estábamos en otra cuadra allá. Vaya. Y nos avisaron rápido que habían jodido el francotirador. Pues entonces, cuando ya nosotros venimos aquí a este lado, ya lo había sacado la escuadra que estaba ahí en ese lado con él, ya lo habían sacado para el lado para la orilla. Entonces, cuando nosotros llegamos allá y preparamos un contraataque. Un contraataque. Preparamos el contraataque. Y le vi el golpe a Mancho yo aquí. Era una cortadura, pero así bien ancha, ¿va? Era un proyectil del M60, pues. ¿Verdad? Quizás solo le pasó encima. Sí, que si el soldado espera que salga más, le pegue en el centro, se lo palma. Pero con ese tiro se lo dominó porque le hizo un zanjo aquí. Va. Le cayó. Entonces nos llamaron allí donde empezamos de vuelta. Y ya dijeron, vaya, dijo Chepe Mario, vamos a hacer un contraataque a donde está el M60. A donde está el M60. Ese baboso del M60 no lo deja avanzar. Entonces, en esa calle era la última línea de casas que había aquí, y aquí hay un zanjo. Hay como una hondonada de una quebrada aquí. Entonces era la única línea de casas que había allí, y la calle. Entonces el baboso, el Mancho los había agarrado recto y el baboso estaba allá, ya lo había detectado. Entonces, bueno, total de que se fueron unos a hostigarlos allá por aquel lado, en lo que preparamos, man. Andaba Julián, andaba Chofo, el hermano Noé, y andaba, ¿cómo le llamábamos a este hombre? Un Arturito Nuila le decíamos nosotros, Arturo, ya ¿sí? ¿Quién era? Ajá, era un Arturito, creo que fue de las fuerzas especiales, creo yo, no sé. Arturo era bien serenito, así, bien tranquilo él. Era el mando de la primera escuadra. Entonces, ya le dijo Chepe Mario, sacate, le dijo, van a ir a sacar ese, le dijo, que está allí con esa M60, van a traerle M60 y lo van a hacer pedazos ahí en la trinchera. Porque nosotros habíamos hecho la trinchera y todos estaban trincherados, ¿va? Pues, pero las trincheras, algunas nosotros nos sirvieron, pues, y las otras ellos, ¿no? Sí, pero a esa hora, mano, ya eran como a las 10:30, como a las 10:30, cuando jodieron a Mancho. Entonces ya vino Julián y ya me dijo a mí, vení para acá. Y vino Arturo, y ya le dijo a Chindo le dijo, vení. Chindo era el radista de Arturo. Chindo. Sí, conocí a Chindón. Ajá, lo conociste a Chindón. Pues él era radista de Arturo. Entonces le dijo a Arturo, vení, le dijo. Vaya, y Nino, tal vez conociste a Nino vos, uno. Romero. Sí. Pues, y le dice a Nino, Julián, Chofo, Nino, vení, le dijo. Váyale. Nosotros los seis vamos a caer. Hicimos el plan. Nos vamos a ir aquí, en lo que aquellos están hostigando allá. Nosotros vamos a meter aquí atrás de esta casa y vamos a ir a salirle a la otra casa, pegado a donde está la trinchera, en la esquina de la casa. Vamos a salir, vamos a cubrir la calle los tres andábamos bombas de contacto y cargas de mano. Entonces, yo agarré una bomba de contacto, cada quien agarró una bomba de contacto, ¿va? Y llevábamos una carga de mano aquí con el seguro, aquí, endientado. Pues, y primero salió Arturo, de allí salió Chindo, de allí salió Nino, de allí salgo yo, y de allí sale Julián y Chofo, y los alineamos los seis en la calle. Y empezamos, a darle a esa trinchera. No, hombre, si eso se hizo una sola humarada, se hizo allí. Y nosotros, cuando ya llegamos a la trinchera, se hizo una sola humazón. Cuando nosotros llegamos ahí, no, hombre, si las piedras de la trinchera ya estaban todas botadas, cuando vimos ya el baboso ya estaba metiendo en la iglesia. Sí, en la iglesia se estaba metiendo allá.
Se fue. sí. Bueno, pero que de allí ya no lo retrocedimos nosotros. Pues siguieron los combates. Vaya, hicimos ese contraataque y ya lo dijo Chepe Mario, vaya, hay que ir a recargar de nuevo, dijo, y vamos a entrarle otra vez, ¿va? Le vamos a entrar porque nosotros éramos los únicos que andábamos adentro, pues, 3 escuadras. Y Chepe Mario que andaba adentro con el radista que andaba él, que era uno que vive aquí en Aguasarca o por el lado de San Fernando, que vive con Olga, no me recuerdo bien, de San Vicente es él. Celio. Es Celio, cabal Celio, ahí estaba Celio, él era el radista de Chepe Mario. Pues entonces, bueno, nos reabastecimos de vuelta y le entramos para arriba de vuelta. Cuando estábamos reabasteciéndonos, vino una avioneta Puchampul, a donde nosotros vimos, donde se había metido el muchacho en esa casa. Hay hay un medio bordito así, una laderita, arriba había un par de nances. Entonces, Rodolfo, eso era sobrino de Sabinón. Entonces, sí, yo creo que andaba con Sabino, porque con nosotros no andaba. Sí. Ni había andado, ni iba con los milicianos que habían llegado con nosotros esa vez. Sí. Entonces, Carlos que está en el Mozote, andaba un grupo de milicianos, él estaba acercando esa parte ahí donde estábamos nosotros, donde habíamos entrado. Entonces, cuando Rodolfo llegó, o sea, él llegó antes allí, pero bien se miraba así, en la faldita, y cuando vino la avioneta Puchampul. La avioneta vino primerito, estaba reabasteciéndonos nosotros y yo cargando y viendo la avioneta que entró, y lo primero dio una vuelta alrededor del pueblo y vio a Rodolfo. Rodolfo tenía una MPK, estaba con una MPK y tenía 2 cajas de contacto de 6 cada caja, como se hacían las cajitas así, entonces tenía 6 granadas de contacto de él allí, y la avioneta le aventó un roque a Rodolfo, pero no le pegó a él, sino que pegó entre medio de nosotros y Rodolfo, pegó en medio de las banditas, el roquetazo, y esa onda expansiva hizo reventar las de contacto que estaban, y allí ese compa lo perdió, pues. O sea que las bombas de contacto fue que mataron a Rodolfo. A Rodolfo las bombas de contacto lo mataron. Allí estábamos nosotros. Nosotros estábamos recargando en ese momento. Que a mí me han dicho que una bomba de la 37 le cayó y los pedacios. No. Fíjate que yo estaba allí, y por eso te digo yo, que allí estábamos nosotros recargando cuando vino la avioneta Puchampul. Fue la primerita que vino de toda la aviación. Entonces, él allí estaba, él no había tirado ni un tiro, porque él estaba con la ametralladora y las 2 cajas en ese palo de Nance, y la avioneta lo detectó. Y por aquí de este lado de encima del pueblo, porque ¿te acordás que tenía un sonido de la avioneta que cuando iba a disparar como que apagaba el motor? Apagaba el motor. Como que se descolgaba y como que lo ponía lo ponía en silencio y decía el bombazo, y cabalito se descolgó, y bien galán se vio el chorro de humo, el cohete, y pegó entre nosotros y Rodolfo. Cuando vimos arriba nosotros, ahí pegó, pues, y en el mismo pegó allí y se hizo la onda expansiva arriba donde Rodolfo. Pero Rodolfo era el que tenía 2 cajas de contacto. Pues. Y la ametralladora la torció, pues, o sea, que la ametralladora se perdió y se perdió él. Entonces nosotros eso no le hicimos caso a la Puchampul. Nos metimos de regreso y dijimos a batirlo. Hasta esa hora vino la Puchampul y se fue. Entonces seguimos el combate, ¿verdad? Sí. Y bueno, que ya a esa hora ¿Ya a qué horas era ya? Ya eran como a las 11 o a las 12 del día. Sí, bastante. Todo ese tiempo estábamos combatiendo. Porque en los que unos estaban allá, otros salían a recargar y así va. Pues entonces estábamos todo el día, iba de pelear, ¿verdad? Entonces allá
como a las 2 de la tarde, como a las 2 de la tarde, vino de vuelta la Puchampul y un C-47. Ah, Vino. No vino, no había venido ningún roquetero todavía, ni nada. Entonces, y vino el C-47 y la Puchampul. Y dieron vuelta y no tiraron porque nosotros estábamos metidos adentro del pueblo, pero bien nos miraban. Bien nos miraban y bien miraban a los militares, porque a esa hora allí ya el sol y la sangre ya se sentía un hijillo bien fuerte. Entonces, y la duda de nosotros era que no encontrábamos los heridos ni los muertos de ellos, porque nosotros hasta esa hora solo Mancho era la única baja que teníamos. Es increíble, pero algún compa que estuvo allí o algún militar que vive y estuvo allí, más que todos los guerrilleros, se va a dar cuenta de que no, o sea, no es mentira de que hasta esa hora solo era Rodolfo que había muerto allá con las bombas de contacto y la baja que los habían hecho de Mancho. Sí, nosotros no habíamos tenido más bajas, nada, adentro del pueblo, solo Mancho adentro del pueblo, pues, del pelotón de nosotros. Pues, y cuando se hicieron las 2 de la tarde ya vino el C-47 y vino la Puchampul otra vez. Solo dieron como 2 o 3 vueltas y luego salieron de regreso. Entonces nosotros continuamos. Entonces ya los dieron la orden, redúzcanlo en un solo lugar. Entonces nosotros lo que hicimos fue formar un anillo y los fuimos reduciendo y los metimos a la iglesia católica. En la iglesia de Carolina. En la iglesia de Carolina. Cuando ya estaban en la iglesia de Carolina, yo ya andaba, quizás andaba como unos 70, 80 tiros. De todos los que andábamos allí, andábamos poquita munición. Vaya. A nosotros, según el informe de nosotros, nos iba a llegar el abastecimiento, pero no había salido de Torola todavía. ¿Sí? Y a pata. A pata. Ajá, a esa hora. Entonces nosotros, sucede de que ya los teníamos. Entonces en la iglesia nosotros la teníamos. Si vos has ido a Carolina, ya ves dónde está la iglesia. Vaya, está la iglesia y pegada a la iglesia está el parque. En ese parque nosotros, yo estaba con Chepe Mario en una casa, en la puerta de una casa de adobe, los dos. Entonces, de los milicianos que tenía Carlos abajo, se viene Juan Cuzuca. Se viene Juan Cuzuca se vino por la calle. Y le dice Chepe Mario, apostate allí, le dijo. De donde nosotros estábamos, donde te digo yo que habíamos hecho la trinchera, donde sacamos el soldado con M70. Al otro lado, sí, que estaba la otra línea de casa, estaba una casa allí. Y la línea de casas para allá. Al lado del parque, la calle y la línea de casas para allá. Y el parque y la iglesia al otro lado, allá estaban los soldados y nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, me pongo yo con Chepe Mario en una puerta. Estábamos los dos en una puerta de la casa, frente a la iglesia, pues, como que era como que andábamos en nuestra casa ahí ya, confiados. Pues entonces, y resulta de que viene Juan y sale aquí al par de nosotros, va por la calle, y le dice Chepe Mario, apostate allí, le dijo, había un palo de mango, allí, en la esquina de esa casa. Y ahí estaba Higinio, Juan, Celio, parece que estaba como por la esquina del parque y yo estaba con Chepe Mario allí. Pues entonces, cuando vimos la pedrada de allá, como hay la iglesia tiene la puerta tiene una puerta a ese lado de esa calle, ¿va? Y quizás vieron a Juan, que se había apostado allí. Y salió uno allá, pero nosotros no lo vimos porque la puerta nos quedaba metida para adentro allá. Solo teníamos enfrente la otra puerta que teníamos nosotros aquí. Y salió un soldado allá y aventó una granada por la calle. Y como esas calles eran empedradas, ahí se oía que venía, mano. Y le va a quedar a Juan así, cerquita del palo. Pero como Juan estaba tendido entre la casa y en la esquina de la casa estaba el palo así. Y Juan ahí estaba tendido. Y le quedó, pero cerquita. Y reventó. Sí, hombre. Y el bombazo, mano. Y nosotros al par.
Solo la calle nos dividía y la esquina de la casa, donde estábamos nosotros. Y el bombazo, va. Y se hace la bola de humo blanco, mano. Del granadazo que le tiraron, va. Y me dice Chepe Mario, jodieron a Juan, me dijo. ¿Crees? Le digo, sí, hombre, me dijo. Aventate, me dijo. Ahorita que está el humo, aventate, me dijo, y anda, ve. Anda, ve. Y vengo yo y me aviento, va. Derecho, en medio de los mazón. Sí. Me tiré. Ya no estaba Juan allí. No estaba. Juan se había levantado y había salido aquí por este lado al frente. Sí. Por la casa había dado vuelta allá. Y yo llego y no lo encuentro. Y en medio del humo, y digo yo por detrás de la casa, y digo a seguirlo allá. Y lo vi que iba Juan allá por la esquina de la casa. Y yo le hablaba y no me veía. Y yo corrí detrás de la casa, corrí. Y a alcanzarlo, ¿va? Y lo alcancé a él ya en la otra parte de la casa aquí, ya para salir en medio aquí, ya para salir a la calle, a la misma calle. Y lo toqué. Sí, y le hablaba yo y él no oía. Ahí estaba solo. Por el bombazo. Y le digo yo, te jodieron, le decía, te jodieron. Y me enseñaba a él, fíjate que solo le cortó una esquina de una uñita así, le cortó una esquina. Fíjate, de ese bombazo. Cuando yo le digo, vaya, que se vaya para abajo, se fue, va. Y ya me tiré yo de vuelta. Cuando yo llegué, Chepe Mario ya estaba a donde yo estaba parado, en la misma puerta, pero al lado donde yo estaba. Vine yo y me paré al otro lado donde estaba Chepe Mario. Cuando Juan llegó abajo, subió Hernán, un Hernán que era miliciano, que era de San Fernando. Sí, ¿Lo conoces? Ah, pues sí, ese Hernán llegó, mira, y como él era alto, llegó y le dije a Chepe Mario, apostate allí, y se apostó en el mismo palo de mango, allí mismito. Pero a todo esto, mano, nosotros ya no, o sea, nosotros solo estábamos esperando la orden de asalto y los estaban diciendo que esperáramos el abastecimiento, que ya iba en camino, Ya los combates, ya los teníamos nosotros, pero ya era menos por no terminar la munición, y solo estábamos esperando nomás que nos dijera que les cayéramos de asalto a la iglesia, porque eran los únicos que estaban ya en la iglesia. Entonces, hermano, cuando sube Hernán, pero todo esto ya era tarde, ya era tarde. Subió Hernán. Pues viene este Chepe Mario y me dice a mí, anda a decirle andábamos un sietero que se llamaba Manuel. Sí. Manuelito, así. Sí, lo conocí. ¿Lo conociste, va? Manuelito, andaba de sietero. Ese Manuelito estaba al otro lado del parque allá. Y me dice, anda a decirle a Manuelito, me dice, que venga a ponerle un solo sietazo a la iglesia, me dijo. Sí, y le vamos a caer, me dijo. Pues entonces vine yo y me fui, va. Y fui a la otra cuadra allá y le digo a Manuel, Manuel, le digo yo, vení. Dice Chepe Mario que vayas al parque, le digo que ahorita que están en el parque ahí, que están adentro de la iglesia, es cuando los podemos agarrar. Pues viene Manuel y puso el RPG-7 encima del parque y le dio un solo bombazo a la puerta. Se oyó una gritazón, mano, adentro. Sí, en la puerta de la iglesia, como la teníamos al frente, ¿va? Y se oyó una sola gritazón adentro, mano. Entonces, y Chepe Mario preguntando que si les caíamos de asalto a Pancho, pero como ya no andábamos munición, a esa hora nosotros ya no teníamos, porque a esa hora que Manuel le tiró ese bombazo a la iglesia allí, que ellos estaban adentro, ya nosotros ya no andábamos munición. Yo lo más que andaba serían 20 tiros más. Y Chepe Mario también, todos pues los que andábamos adentro, no andábamos munición, varón. Y entonces, el abastecimiento, según decían que iba por el río, pero que total nos quedamos sin abastecimiento. Allí nos hicieron. Entonces, mira, en esa iglesia, nosotros solo estábamos esperando. ¿Y cómo les caíamos de asalto nosotros si no andábamos munición ya? Pues entonces, viene Chepe y le dice a Hernán, tendete allí, le dijo, en ese mismo palo de mango donde había llegado Juan. Entonces, cuando ya eran como a las 5 de la tarde, ya era tarde, ya, como a las 5, ya podía más la noche que el día. Pues como en Carolina, atrás de la iglesia así hay unas alturas más así, ahí están las alturas. Entonces
nosotros estábamos ahí y yo ya estaba, como te digo, a donde estaba Chepe cuando yo me salí a ver a Juan. Chepe Mario se pasó para acá y yo me quedé donde estaba Chepe Mario. Solo me fui allá y me volví a quedar ahí mismo, yo con Chepe Mario. Y parados nosotros ahí los soldados adentro, fíjate. Que quizás ya estaban sin munición también, pues. ¿Verdad? Y al final, ¿qué pasó con esos que estaban ahí en la iglesia? Vaya. Nosotros estábamos esperando la orden y estábamos viendo a ver cómo nos abastecíamos para caerles de asalto, ya aniquilar, pues. Ya Melo me comenta que ellos ya estaban planificando el aniquilamiento en esa iglesia, porque ya tenían el informe, ¿no? Que ahí los teníamos, porque ya no había ni un soldado afuera del pueblo. Entonces, ya estaban los únicos que estaban ya vivos, estaban en la iglesia. Entonces, estaban viendo cómo nos reabastecían para que les cayéramos de asalto a la iglesia. En esos planes estábamos cuando encima del parque vimos el roquetero. Cuando ya estaba encima del parque empezamos a escuchar el ruido, porque si vos te fijas en una altura, ¿verdad? En una altura, que vos estés aquí, una altura, y venga un helicóptero, vos cuando ya lo tenés encima y escuchás el ruido, ya lo tenés aquí, pues. Ajá. Entonces cuando vimos nosotros encima del parque y le digo a Chepe, mira, le dije yo, así va el roquetero, mira, le dije yo. Y fíjate que el roquetero encima del parque, mira, bien galán, se dio vuelta, dio la vueltecita así, mira, y bien se colocó para el lado donde estaba Hernán. Fíjate que le pegó el roquetazo quizás como a 1,5 metros de la altura donde estaba Hernán, en el palo de mango. Fíjate que ese Hernán lo bañó todito. Desde aquí, mira, hermano, hasta los pies, hasta los calcañales. Ese roque. El fuego. Las esquirlas. Porque pegó como a 1,5 metros arriba y él estaba tendido. Y Hernán es grande, va, delgado, pero alto. Vaya. Mira, ese mismo roquetazo jodió a Chepe Mario. También. Que si Chepe Mario se hubiera quedado allá donde estaba y yo me quedo aquí, yo iba a ser el que iba a conseguir el premiado. Ajá. Pero en ese mismo roque le cayó una esquirla a Chepe Mario. Aquí, y se agarra a Chepe Mario. Ay, me dijo Chepe Mario, me jodieron, me dijo. El mismo roque jodió a Chepe Mario, ese bombazo del mango. Entonces le digo a Chepe Mario, pero eso fue en un instante, mano. En un instante, mira, detrás de ese roquetero se oyó encima del pueblo, mano. Vinieron 2 roqueteros, vinieron 2 avispitas, vino la Puchampul, mira, vinieron helicópteros y le transportados. O sea, vinieron unas fuerzas especiales, creo que eran de la 3ª brigada, que vinieron a hacer el rescate ahí. O sea, que los vinieron a rescatar. Los vinieron a rescatar. Y vinieron, mira, los hicieron una desarticulación, así hablando a las cabales. Nosotros los hicimos machos cuando estábamos llenos de munición, que ya los teníamos. Mira, si nosotros nos viéramos reabastecidos, no permitimos que nos vengan a desarticular. Nosotros le llamábamos desarticular, porque mira, los agarraron. Fíjate que allí fue donde causaron más bajas. Allí causaron más bajas, porque allí la aviación ya jodió se murió un Amílcar Noriega que le decían allí. No me recuerdo si Amílcar era, no me recuerdo. Pero se murió un rey, que era francotirador. No, Amílcar Noriega, ahí está. Pues, otro. No. Pues era el otro Amílcar, creo que fue. Otro, escuchado yo. Pues entonces, el francotirador, que ese no había participado, o sea, estaba en el cerco. A eso los agarró la aviación, viejo, en la calle. En la calle. Mira, fíjate que les desembarcaban la tropa adelante, atrás, en este cerrito aquí donde nosotros los bajamos. Que vinieron helicópteros con él y transportados. Exactamente, esas fueron unas fuerzas especiales. Porque hoy después Nasser nos hizo un comentario allá en Suchitoto con Pancho, que como él fue a estudiar a una universidad, y él se reencontró con el que venía de mando de esa operación allí en Carolina. Tuvieron esa conversación entre ellos. Y como Nasser estaba dirigiendo a la Ceiba, ellos tuvieron su conversación y sacaron ese tema. Y en Suchitoto me di cuenta yo, eso, de que Nasser se ve
vea, Sí. se había encontrado con ese militar allí, no sé, Sí, sí. me habían sacado esa plática, que nos habían desarticulado, pero esas fuerzas eran fuerzas, o sea, eran fuerzas especiales, ¿cómo le llamaban? De paracaidistas. Paracaidista. Ajá, ¿verdad? Que los levantaban de un puesto, los tiraban, pero andaban 4 helicópteros haciendo ese trabajo. Sí, sí. Mientras los otros roqueteros andaban dándolos duros, man. Sí. Entonces, mira, me vengo yo con Chepe Mario de allá del parque para acá, por esa calle, va. Agarré la misma calle yo para abajo y me vine con Chepe Mario, cabalito, a donde estaba el plan, ya ahí donde comenzamos en la mañanita. Ahí lo dejé y le digo yo, fíjate, Chepe, que voy a ir a ver a Hernán, le dije yo. Voy a ir a ver a Hernán, porque Hernán es el roquetazo. Lo mató, creo yo, le dije. Voy a ir a ver, le dije yo, no importa que me maten. Me dijo, Chepe, andate con cuidado, me dijo, si vas a ir. Y me metí, yo solo, para arriba. Pues entonces, pero aquello, eso, yo te digo que se había encerrado un solo ruido. Balas, roques, toda onda ahí. Como Carolina está en un hoyo. Ajá, esto es un hoyo. Entonces el eco del bombardeo, Ajá. se escuchaban solo ruidas. Es que era un solo ruido, mano. Y en el parque, fíjate, habían aventado unos roquetazos, mira. Y digo yo, para allá, mano. Pero ya cuando yo encontré a Hernán ya había caminado se había levantado, había caminado como una casa y la mitad. Sí. Cuando yo venía de regreso, yo me vine corriendo de regreso y ya lo vi yo. Ese hombre iba, pero súper jodido, pues te voy a decir, Sí. porque ese roque sí lo molestó. Entonces vine yo y le agarré el fusil, ¿verdad? Y le agarré el equipo. Entonces me lo agarré el fusil de él y el equipo y me lo cruzo, ¿va? Y lo agarro yo a él para abajo. Lo extraño que yo hallé fue de que cuando yo llegué con Chepe Mario abajo, yo sabía que allí había compas, Sí. pero ya no había nadie, porque eso era un solo relajo. Sí. Esa vez se perdieron 22 compas, se perdieron. ¿Se perdieron? No. No, se perdieron. Se perdieron. Se perdieron. De ruta. 22. Porque allí, Salieron desperdigadas, pues. exactamente. Fíjate que, sin exagerar, cuando yo llegué al plan con Chepe, ya no había nadie allí. Y dije yo, los dejaron solos, dije. Pero yo voy a ir a traer a Hernán, dije yo. Me metí y fui a traer a Hernán. Cuando yo llegué allí, ya Chepe Mario ya se había pasado al otro lado del cerco para aventarlos al rillito donde habíamos entrado, ¿verdad? Resulta de que me paso yo con Hernán, pero mira, Hernán iba pero súper bañadito y él no aguantaba que yo lo tocara de la espalda. Entonces, pero le dije yo hacerle huevo. Vine yo y lo pasé arrastrado debajo del alambre, abajo del alambre para el plan. Sí. Entonces me pasé como pude, mano, y como era grande, como pude, yo lo levanté y lo agarré, le agarré el brazo, hacerle huevo, le digo, pues no te voy a dejar. Sí. Cuando yo llegué a la orilla del plan, ya una vaguadita ya para tirarse al río, no es que hallé todos los compas allá metidos en el río, los que estaban allí, en el río. Ahí estaban metidos, mira. Andaban unos milicianos de Perquín que eran buenos, que esos dos murieron, creo yo, porque yo no los he visto. Porque andaban dos hermanos que sí eran buenísimos. Entonces, cuando yo llegué, lo que te quiero contar es que yo iba en mitad del plan con Hernán. Y la aviación, y los mira un roquetero aquí en este lado. Mira, fíjate que cuando ya íbamos en mitad nosotros, se habían puesto dos avispitas en el río. A ver. Una corría para arriba y la otra para abajo, sin sacarle el dedo, viejo, a la ametralladora. La menega. Sí, hubieras visto. Y allá en la calle, mano, los compas, mira, dándole duro, mano. Y fíjate que cuando yo iba en el plan ya con Hernán, yo solo vi que el roquetero se cruzó y se colocó al frente de nosotros, mira, así, ve. Y le digo a Hernán, tendete, le dije yo, pero cuando yo le dije, tendete, mano, no sé cómo estuvimos en el suelo los dos. Y pasó el roque, mano, y fue a pegar como 5 metros atrás, así. De donde nosotros, así, de donde habíamos entrado.
Pues entonces, y yo en términos de, no sé, la agilidad, pues como acordate que estábamos jóvenes y Hernán estaba joven, pero estaba bien jodido, mano, vieras qué jodido iba. Sí. Entonces, cuando ya llegamos a la valla del río, ya los tiramos para abajo. Ya Hernán me dijo, ya no puedo, me dijo, aquí ya no puedo, yo me dijo, ya no aguanto. Hacerle huevos, le dije, yo, ya vamos a llegar al río. Allí nos vamos a defender, en el río. Ahí vas a ver, le dije, pero que dejarte no te voy a dejar. Así fue, llegamos al río, en el río estaban unos milicianos alineados en mitad del río, ¿eh? Porque, como te digo, las avispitas andaban en encima del río. Que estaban ahuevados los milicianos eso. No, hombre, es que te digo que los desarticularon. Que la aviación era peligrosa cuando ellos lograban controlar. Correcto, y como ellos vinieron de sorpresa, los cayeron encima, pues, ¿verdad? Y trajeron los desembarcos relámpagos. Sí. Y fíjate que Pancho me dice a mí, Pancho, esa era una práctica en Vietnam, la practicaban bastante los norteamericanos. Ajá, correcto. Ajá, entonces ellos, si ellos no hubieran venido y nosotros hubiéramos tenido munición, aniquilamos los que estaban en la iglesia. Pero vinieron y los desarticularon a nosotros. Sí. Entonces cuando yo llegué al río, no hombre, allá en la calle ya habían hecho varias bajas los roqueteros. Porque el francotirador que se llamaba Reinaldo, Rey le decían, ese francotirador, el mismo roquetero se bajó en la calle, lo recogió y desde arriba enseñaban el Dragonok. Así, a ver, lo enseñaban, el Dragonok. Así, ¿ves? Para que la mara se le bajara la moral, pues a nosotros los guerrilleros, y la mara de ellos que se motivara. Sí. Y a ese compa lo subieron allí mismo, bajaron en la calle, recogieron el compa y el Dragonok y se levantaron para arriba. Ya en el río estábamos nosotros y lo aventaron de arriba al compa. Sí. Pero ya muerto. Sí, muerto. Ya muerto. Entonces quisieron hacer un desembarco allá en la Ceiba, de esa misma fuerza. Quisieron desembarcar allá como para rodearlos a todos más. Pero Melo estaba allá con una .50 que tenían allá y no lo dejaron no dejaron hacer el desembarco allá en la Ceiba, sino que repelieron el ataque, y buscaron para unos cañales que están abajo de Carolina. Entonces los compas que iban todo a ese lado allí, todos esos compas, porque allí se perdió una Yanira, una que era prima mía. Fíjate que un rocker la hirió ella en la pierna. Y lamentablemente te voy a decir, digo lamentable porque es verdad, y porque quizás la sorpresa no se hallaba que hacer, ella era radista. Era radista de Carlos. Cuando yo llegué allí, ahí estaba Carlos, pero yo no encontré a mi prima allí. Y yo sabía que era radista de él. Entonces, él quizás no se va a acordar o quizás puede decir que es mentira, pero cuando yo le pregunté, y la Yanira le digo yo, no hombre, me dijo, si la odiaron allá abajo, en la calle la habían jodido, o sea que ellos se habían tirado allá al río y se habían venido río arriba, pero la Yanira estaba sin uniforme, sin fusil allá, y Carlos andaba el radio, ¿no? ¿Herida o muerta? Herida. Entonces los demás compas lo que hicieron fue sacarla por ese lado. Se fueron. Todos los que salieron por ese lado, se perdieron 22 compas. Entonces, con los mandos solo salieron. Por ejemplo, yo salí con Chepe Mario. Y los milicianos que salieron con Carlos, que estaban ahí, que te digo yo. Pancho salió aquí al lado de arriba, Pancho. Porque Pancho bien estaba viendo lo que yo estaba haciendo con Hernán y Chepe Mario en el plan aquí. De allá del otro lado me estaba viendo Pancho. Porque hoy después me dice él a mí, yo te miraba cómo es que andaba rápido en ese plan, me dice. Sí, Pancho. Entonces, los pegaron unas desarticuladas ese día en el río, esperamos la noche, o sea, que fue llegando allí, pues, y yo vi que rápido, como media hora, y se hizo oscuro. Y Hernán decía, déjenme, hombre, decía, porque lo acostamos boca abajo, porque no aguantaba. Y yo lo miraba, mano. Pero mira, andaba uniformado, fíjate, pues, andaba un uniforme, pues, camuflado. Pero mira, mano, de todito el cuerpo, hasta los zapatos bien picados, mano. Fíjate, ese hombre anda llenísimo de charneles, todo lo que es la espalda. Anda lleno, porque ese roque, ese sí es real, que le cayó ese roque allí. Sí, lo bañó. Lo bañó. Y fíjate que quería que lo dejaran. Y le digo yo, no, hermano, le dije yo, no te vas a quedar.
a como sea, los vamos a salir. Estaban esos dos hermanos que te digo yo que eran milicianos de San Luis, de Perquín, que vivían allá por Casablanca. Ajá. Ellos. Y eran buenos los muchachos para pelear, eran buenos, ahí estaban. Y ellos dijeron, no, le dijeron a Hernán, no te vamos a dejar, te vamos a sacar. Solo esperamos que hiciera noche. Y el gran desorden, ya cuando se hizo noche, ya se fue quedando aquello calmado. En el plan donde yo había pasado, allí hicieron un desembarco en ese plan. Allí donde nosotros habíamos pasado, allí hicieron un desembarco. Fíjate que se asomaron en la vaga del río, se asomaron así, nosotros en el río, pero como ya podía más la noche, nosotros lo mirábamos así con la claridad del cielo, mira. Y quizás no los vieron, pues. Ya Dios quiso que no los vieran más. Entonces, cuando ya se cruzaron ellos así, a esa hora, ya todo se quedó en silencio. Todo se quedó en silencio, un silencio total. Hasta allí se calmaron las bombas, man. Bueno, y a todo esto yo no sabía, los que andaban por aquel lado, yo sabía que estaban cayendo compas allá. Porque sí, allá al otro lado mataron varios compas, pero no tengo el total, como te digo, pero sí de Reinaldo, sí, porque yo vi cuando lo tiraron arriba del helicóptero y enseñaban el Dragonov. Vaya, entonces esperamos la noche para salir. Ya bastante acá, aquí por agua caliente que le llaman. Por agua caliente hay yo creo que ahí esas aguas se perdieron, ¿no? Unas aguas termales que habían allí. Sí, es por los encuentros. Ajá. En esas aguas calientes por allí nos sentamos a descansar. Allí llevábamos a Hernán. Entonces empezaron a hablarle hablarle allí al radista, al radio que andaba Carlos. Y cuando ya los pasamos al otro lado del río, volvimos a descansar otra vez porque ya Hernán con Chepe ya no aguantaban, como iban heridos. Entonces, allí fue donde nos dimos cuenta. Dicen que se han perdido los compas, que perdieron los compas, y o los mataron. Entonces, esa misma noche dieron orden que se alistara un pelotón y se regresara a buscar a esos compas. Esos compas, fíjate que vinieron saliendo como a los 22 días. Fíjate que la Yanira engusanada salió porque como ella andaba herida, ¿va? Y ella misma hacía chistes después porque en un cañal los había encontrado un señor, como abajo de Carolina hay cañales, en esos cañales ellos se habían perdido, botaron los fusiles porque sin munición, pues botaron los fusiles. Andaba un muchacho que había venido del refugio, que creo que era el primer combate que había tenido allí. Se botó el fusil y salió corriendo, porque dice que es lo que sintió, que corría más mejor sin el fusil, porque andaba un fal. Y con miedo, ¿va? Sí, entonces lo desarticularon, pero eso para desarticularlo fue en menos de media hora, mano. Mira, Chan, y crees vos que no fue error de algún jefe de la guerrilla que estaba dirigiendo esa operación, porque era un riesgo tener una concentración de combatientes en el día, sabiendo que el ejército tenía esa estrategia ¿cómo se llama?, de atacar con el transportado y roqueteros y todo eso. Sí. Entonces, porque allí la opción era, para evitar ese tipo de cosas, era retirar la gente a las periféricas del pueblo, y preparar un equipo antiaéreo. Correcto. Sí, fíjate que eso fue, bueno, viéndolo de la perspectiva, como ellos eran los que dirigían la operación, y como el objetivo según ya estaba casi concluido, pues. Sí. Pero nosotros no teníamos abastecimiento, como te digo, y ese fue el error, por querer lograr, quizás como aniquilar los que estaban en la iglesia, que eran los únicos que estaban. Por aniquilar esa parte, nos sorprendieron. Y como decís vos, viéndolo así, ¿verdad? Tal vez lo vemos nosotros de esa manera, que fue un error tal vez, ¿verdad? De mantenernos allí, ¿verdad? Y cuando nosotros ya estábamos a este otro lado del río, yo que te digo que hicimos el otro descanso, que ya nos dimos cuenta que ya se habían perdido muchos compas ya, que no habían salido, porque Pancho salió, no sé si salió con 2 compas, pero que
si es que no fue cualquiera que salió con su propia gente, pues Todo sí, desperdigado. toditos desperdigados, mano. Ah. Entonces, mira, cuando Sabino llegó a donde había muerto Rodolfo, por ejemplo, ¿Sí? de Sabino, ese era sobrino de Sabinón. Ah, jeje, ¿Sí? Rodolfo. Sí, Sí, sí. era sobrino de Sabinón. Dice que él dice cuando vio, dice, los chindiles pegados en las ramas, todas ahumadas de las ramas del mance, dice que a él le agarró una temblazón, dice, pero yo no le creo porque acordate que Sabino es Sabino, pues Sí, era un macho, pues. Un aguerrido, Sí. macho, sí. Un aguerrido, pues, y me dice, puchica, me dice, era mi sobrino. Y entonces que esa vez nos desarticularon de esa manera que, como te digo, como decís vos, pues, ¿verdad? Tal vez podía haber sido un error, pero ellos quizás no lo vieron así, va. Quizás quisieron decir, por lo menos, abastezcámonos, los abastecemos de munición y que hagan el toque final, porque eran los únicos que estaban en la iglesia. Porque Pero- fíjate que por eso se desmontó la Brás en aquel tiempo, porque la Brás hacía ese tipo de acción. Se acercaba a los pueblos y Sí, era amaneciendo, Sí. atacaba sí, y continuaban combatiendo en el día. sí, Pero ya en el 84, cuando el ejército recibe toda esa estrategia militar, sí, con ejército especializado, equipos de ataque con helicópteros, la Puchampú, la 37, sí, entonces ya una concentración de combatientes en esas condiciones con aviación por el aire y por tierra es difícil, y por eso que se cambió el tipo de combate. correcto. Sí, porque nosotros, nosotros lo sentimos duro ahí, porque como te digo, hasta ese día, hasta esa noche, se peleaba en la noche. Sí, sí, Entonces cambiaron la táctica de ahí y dijeron, vamos a pelear en el día. sí, Entonces, era bien difícil. fue difícil porque nos mirábamos cuerpo a cuerpo, Sí, tal vez pues. no por miedo, va, Sí, chaval. sino por el riesgo del ataque, pero como te digo, fíjate que se hicieron como a las 10:30 y solo la Puchampula había venido, Sí, ¿sí? No, ellos no alcanzaban porque todo el país, pues, sí, sí. ¿verdad? Sí, En todo el que fue país. una campaña militar Fue una campaña. para bajar un poco o opacar las elecciones. Bueno, amigos y amigas, aquí pues muy bonita la historia que nos cuenta Ángel pues Tobar sobre estos combates. Sí, yo había escuchado de esos combates porque hay muchos amoritos que estuvieron involucrados en esas acciones militares. Ahí había escuchado y llevar pues la historia a los amigos que ven estos videos y que lo que se cuenta acá pues es una realidad. Así es que Sí. gracias Miguel Ángel, no, perdón Ángel Sí, Ángel. Sí. por la entrevista, no sé, Sí. ¿quieres despedirte? Sí, correcto. Un saludo ahí para todos los compas que están en el exterior, que nos miran y que compartan el video, ¿verdad? Un saludito a todos los compas que están afuera y los que están aquí en el país, pues, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos y darle gracias a Dios porque, pues, los que estamos vivos, ¿verdad? Estamos Contando contando la historia y bueno, los que se quedaron en el camino, pues, ¿verdad? Sí, Es honor y gloria para ellos, ¿verdad? correcto. Sí, así es. Un saludo a todos y que Dios nos bendiga. Bueno amigos y amigas, aquí llega la historia de los fuertes combates en Carolina, el norte de San Miguel. Así que saludo a todos los amigos que me estaban pidiendo más videos, pues aquí les dejamos estos videitos para que se puedan, bueno, a mí me ve mucha gente del ejército ¿Sí? y ellos se sienten identificados porque estuvieron en los combates. Sí, A varios me dicen, mira, fíjate que yo estuve ahí, sí, ahí Sí. estuvo un hermano. Es bien bonito, por eso el canal se llama Reencuentro con la Historia. correcto, Porque correcto. tú tenés una historia y cuando la venís a contar, volvés a reencontrarte con ese momento que pasaste. en el Sí, tiempo. correcto. Ajá, por Sí. eso estamos acá para llevarles pues estos videos, así es que aquí pues saludo a todos los que nos van a ver Sí, y esperemos más videos porque se vienen otras historias muy importantes también. sí, correcto. Así que Otra gracias. historia. Vaya, gracias pues, Rufino.